Bien, continuamos entonces con esta segunda parte. Espero que no se estén aburriendo. Ahora vamos a ver un poco algo que es trascendental en el tema, y yo creo que es la columna vertebral o el eje para poder comprender cómo podemos comprometer de alguna manera, es decir, encima de esta vamos a comprometerlo de la manera más frecuente, la perfusión del miocardio. Es decir, vamos a ver en definitiva cómo podemos o cómo se forma una placa aterosclerótica desde el punto de vista molecular de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos primero en el gráfico. Vemos que del lado izquierdo hacia arriba tenemos las lipoproteínas. Esta pequeña referencia tiene el objetivo de mostrar un poco los tamaños de las lipoproteínas. Acá tenemos este otro esquemita que hace referencia a una alteración en la concentración de las lipoproteínas, que es esto de la dislipidemia, que también lo pueden leer como dislipemia. Básicamente este concepto hace referencia a el aumento en sangre de las lipoproteínas de baja densidad, como las LDL, y la disminución de las lipoproteínas de alta densidad, como las HDL. Esta alteración en esta relación me predispone a mí a lo que vamos a ver ahora a continuación. Por otro lado, también tenemos el aumento de la tensión de cizallamiento, que hace referencia a, por ejemplo, al aumento de la presión arterial, es decir, el flujo sanguíneo tiene mayor presión, entonces impacta directamente sobre las células endoteliales y eso compromete también a la función de las mismas. Y por otro lado, para el que le gusta la genética, la disminución de este factor de transcripción, que se denomina factor de transcripción Kruppel-like tipo 2, que se vio que este factor de transcripción promueve ciertos genes que estarían implicados en la producción de ciertas proteínas que favorecerían la función endotelial. En definitiva, estos tres elementos, entre otros elementos, pero principalmente estos tres elementos y sobre todo los dos primeros, me predisponen a mí a una entidad clínica que les recomiendo que la lean de manera mucho más detallada y que es la base molecular de múltiples patologías que van a poder ver a lo largo de la carrera, que se denomina disfunción endotelial, que hace referencia a una alteración en la función de las células endoteliales, promoviendo de esta manera el aumento de los factores procoagulantes aterogénicos y la disminución de los factores anticoagulantes, favoreciendo también la vasoconstricción por sobre la vasodilatación. No se olviden de que las células endoteliales están todo el tiempo manteniendo el equilibrio de estos dos elementos, los procoagulantes, los anticoagulantes, los vasoconstrictores, los vasodilatadores. Ese equilibrio dinámico, siempre un poco inclinado hacia la vasodilatación y la anticoagulación, se altera y de alguna manera, que ya vamos a ver ahora, se va favoreciendo los factores procoagulantes y vasoconstrictores. Se pierde esa fina regulación y me compromete a mí, en este caso, como estamos hablando de las arterias coronarias, el aporte miocárdico de oxígeno ante la distinta demanda. Este aumento de las LDL pone eso que vemos ahí, es decir, como hay muchas LDL circulantes, por una cuestión numérica, están más dispuestas para pasar hacia la íntima de la arteria, que es lo que vamos a ver ahora. Ese aumento de las LDL, encima, sumado a esto, una disfunción endotelial que de alguna manera también compromete la función del endotelio y favorecería el pasaje de las LDL, hace que éstas crucen esa barrera, que normalmente no lo hacen, y se ubiquen en la íntima de la arteria. La íntima de la arteria tiene principalmente colágeno tipo 4 y elastina. Pero fíjense que ha cambiado el color. Se puso un poquito más oscura porque a su vez en la íntima de la arteria también hay desechos metabólicos de las células endoteliales, que son las especies reactivas del oxígeno, las cuales normalmente son lavadas por antioxidantes, pero anormalmente no. Entonces unas LDL en esa situación preferentemente son oxidadas y pasan de ser LDLs a LDL oxidadas. Esta alteración de las LDL ya compromete su lavado fisiológico
que es a partir de los receptores duales o los receptores de LDL, los cuales permiten entregar o entregarse, es decir, la lipoproteína se entrega a la célula, la cual es macrofagocitada, por decirlo de alguna manera, o endocitada, pasa a los endosomas de reciclaje, el pH bajo ya los degrada y es utilizado su componente que es rico en triacilglicéridos y son utilizados para obtener energía. Pero como estas LDL ya son alteradas por estas especies reactivas del oxígeno en un contexto oxidante, que es un contexto patológico, ya son alteradas y no pueden ser metabolizadas por la vía normal. Eso sumado a el mecanismo inflamatorio hace que se expongan estas ICAM o BCAM, que preferentemente tienen actividad quimiotáctica y anfilotóxica también, aparte de la adherencia de los monocitos, que al pasar a la íntima se transforman en macrófagos. Los macrófagos, por la vía scavenger, macrofagocitan a las LDL, pero como la vía scavenger no tiene el tope que normalmente tiene la vía fisiológica de las receptores duales, que endocitan, vamos a decir, LDL, pero hasta un punto, porque es inhibida por una acción enzimática que no vale la pena ahora estar destacando todo eso. En este caso esa inhibición enzimática no existe, las LDL oxidadas siguen siendo macrofagocitadas hasta que, por esta vía scavenger, hasta que los macrófagos se hinchan y hasta explotan, y esa explosión libera todo el citoplasma de los macrófagos cargado de LDL, y eso ya es un mecanismo que favorece la inflamación y a su vez favorece el efecto quimiotáctico y anfilotóxico con la llegada de mayor número de macrófagos, y este fenómeno que estoy demarcando acá se retroalimenta positivamente y va formando lo que se conoce como la estría lipídica. La estría lipídica es el primer elemento que es de base de la formación de la placa aterosclerótica, la cual es asintomática y tampoco altera mucho la estructura y tampoco compromete la luz del vaso y por lo tanto no compromete la perfusión. Pero es el fenómeno de base inicial que hay que entender que a partir de él se puede desencadenar como base la placa aterosclerótica. Es importante destacar que hasta en jóvenes de 20 años de edad ya por histología se pueden encontrar algún tipo de estría lipídica. Es decir, que no es un fenómeno, vamos a decir, patológico, pero sí es la base sobre la cual se apoya la formación de la placa aterosclerótica. Pero fíjense cómo esta estría lipídica va a formar la placa. ¿Cuál es el elemento que se agrega para que esta estría lipídica forme la placa aterosclerótica? Y fíjense qué es eso. Son las células musculares lisas. Las células musculares lisas que se encuentran en la media, que es la capa muscular de la arteria, que son células musculares lisas que tienen actividad metabólica, que por algún fenómeno se desprenden, rodean y forman lo que es la placa aterosclerótica. ¿Por qué? Porque las células musculares lisas son productoras de mayor tejido fibrótico, lo que propone así un equilibrio entre los elementos fibróticos y los elementos lipídicos en una placa aterosclerótica, lo que me van a definir a mí que una placa sea estable o inestable desde el punto de vista pedagógico. Aquella placa que tenga mayor componente fibrótico será una placa estable y aquella placa que tenga mayor componente lipídico será una placa inestable. ¿Y qué es esto de estabilidad e inestabilidad? Resulta que habla del crecimiento de la placa. Una placa estable es aquella que crece poco y una placa inestable es aquella que crece mucho. ¿Y qué patología podría ocasionarnos que la placa crezca mucho? Y por compresión directamente, eso sería, ya vamos a explicar qué es eso, por directamente, si la placa crece mucho, levanta el endotelio y compromete la luz del vaso. Y por otro lado, al comprometer la luz del vaso y a exponer al vaso a la fuerza de cizallamiento, puede generar una ruptura de la placa, que es lo que se evidencia acá. La ruptura de la placa genera todo el depósito de los factores coagulantes, es decir, vendrían las plaquetas y los factores de coagulación activados, los cuales están, como dije en un inicio, favorecidos por este contexto patológico, generan lo que hay ahí, un trombo,
ese trombo también está expuesto al flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo golpea contra el trombo y genera un desprendimiento del mismo, lo cual genera un émbolo. Y el émbolo se va a desplazar en el sentido del flujo y va a comprimir las arterias más pequeñas. Es decir que las alteraciones del flujo pueden darse de dos maneras. Por un lado, o el crecimiento de la placa levanta la íntima de la arteria y compromete directamente la luz del vaso sobre el cual se está depositada esta placa, o bien, al levantar el endotelio y al exponer con mayor frecuencia la fuerza de cizallamiento, las cuales también están en este contexto patológico, aumentadas, estas fuerzas golpean el endotelio, favorecen la formación de un trombo o de un coágulo, y este trombo es golpeado por el flujo sanguíneo, generando el émbolo y compromete la perfusión de manera más distal, pero en definitiva la termina comprometiendo igual. Es así que a partir de una disfunción endotelial en un contexto patológico se puede generar toda esta alteración metabólica, explicando de alguna manera la fisiopatología de base que comprometería la perfusión del miocardio. Vamos a ver en un tercer video cómo es la fisiopatología de la isquemia miocardial.